Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. Muchísimas gracias a todos por estar aquí de corazón. Y, señoras y señores míos, venga, vamos a empezar con Terroni. Hombre, nos vamos a comer un Terronitos juntos. No nos vamos a comer nada juntos, pero nos vamos a comer ahora la intro. Venga, vamos para adelante. Bueno, señoras y señores, ya vais a ver la aproximación. Si he dicho, venga, voy a hacer una aproximación como Dios manda. Y a ver, esto está todo bien. Digo, a ver si se ha movido algo. Sí, el micrófono está bien. Bueno. Vais a ver la aproximación con la cajita. No voy a hacer más aproximaciones de la Sorto Parisi, de verdad, porque me da pánico, de verdad, pánico, porque aquí se puede desmontar todo con el troquelado. Bueno, pues aquí ya estáis viendo el troquelado, la forma de tartita, cómo se inserta para agarrarlo desde lo que es el cuello de la botellica. Y bueno, pues vamos para adelante como los de Alicante. Y debéis de saber que efectivamente, pues desde Orto Parisi no nos dan ni una sola nota con respecto a esta fragancia. Así que lloraremos por las esquinas. Y sí, no tenemos nada más allá de todos los ingredientes que nos dan y pues lo que podamos percibir exactamente con esta fragancia. Señores míos, como ya dije en el vídeo anterior de pues incluso de Megamare o de la fragancia que Viridi. Cuando la hice, dije, estos están cargados de Ambroxan todos ellos, porque dan mucha longevidad, superan las 10 horas, son muy bestias pardas, y esto es lo que pasa aquí exactamente igual. Lo mismo. Va con trayazo de Ambroxan y además se nota en las notas medias. No es algo que podamos sentir desde un principio porque lo que tenemos es una bocanada completamente salvaje de cítricos con textura ahumada. Entonces ahí es donde empezamos a sentir cositas salvajes porque esta de aquí es auténticamente aplastante. Beast Mode total. Señores míos, más de 2 metros de estela, sí, más, mucho más. Voy a decir 3. Me voy a mojar muchísimo con esta fragancia. Voy a decir 3. Durante aproximadamente 2 horas, que luego se va retrayendo poquito a poco y se queda sumamente perceptible, pero como a 1 metro. O sea, esto no se va ni con lejía. Es brutal, pero es que huele impecable. Y sí, no viene nada declarado, solamente me puedo ceñir a lo que siento cuando atomizo, cuando seca y tal, y efectivamente al INCI, y no a todo el INCI porque si no me volvería absolutamente loco, pues aquí desglosándolo todo, y tampoco es cuestión porque sería un vídeo demasiado largo. Pero lo que está claro es que te pega trayazo de cítricos ahumándose porque se ahuman y que la nariz pica un montón, así que no sabríamos muy bien a qué achacar ese picor si no es por la presencia de pimientas. Oye, va a atomizar bien, los atomizadores funcionan estupendos, no mejores que los Nasomato, no, Nasomato se lleva los vaporizadores de ellos, son mucho mejores que aquí, que los que encontramos con Orto Parisi. Y pica en nariz, por eso digo que podríamos tener por la parte de aldehídos o de pimienta, ¿vale? Esos tonos que hacen que se expanda la nariz, que se ensanchen los pulmones, que se te abran las carnes cuando te echas Terroni, porque luego a partir de ahí sí que tenemos una experiencia que es muy de tierra, ¿vale? Pero vuelvo a repetir, se mezclan las tierras con los cítricos, se mezclan las tierras con el agua, se siente húmeda, ahumada y tenemos un tono absolutamente de locura, porque esta fragancia es una locura. Completamente mediterránea y esa textura de lo que sería la tierra, aparte de tener esos toques ahumados que estoy diciendo, se presentan más bonitos de cara a lo que es la perspectiva, el punto de vista mediterráneo, porque es una tierra que está, aparte de que puedes sentir ahumada, húmeda, se siente afrutada. Y ese término afrutado lo aplico porque realmente a lo que me recuerda
son a las tierras de los viñedos. Pero a las tierras de los viñedos, una vez que han caído esas uvas al suelo, tenemos cierta acidez en la tierra y tenemos un toque terroso, ácido, que hasta incluso repunta un poco y puede hacer que cualquier persona que conoce cómo son los viñedos, tenemos ese puntillo entre ácido, agrio, avinagrado en la tierra, y todo esto se recoge aquí en Terroni. Yo creo que sobre todo, pues evidentemente un tributo a lo que son las tierras, a lo que es la tierra italiana, y pues efectivamente está muy hermanada con la española, porque aquí vamos, si hay vid, toda la que quieras y más. Cada vez menos, por desgracia. Ay, Dios mío, si no vamos a entrar cuidado que nos conocemos, no vamos a entrar aquí en rollos entre las uvas españolas, las italianas, que ya nos conocemos cómo está el tema, y el aceite de aquí que se va para allá, y en fin, vamos a dejarlo. Pero claro, yo también tengo que decir cosas buenas de lo mío. ¡Viva España! Hombre, señoras y señores, hombre, aquí tú lo italiano, que sí, que te quiero yo, bonica mía, pero las cosas hay que ponerlas en su justa medida. Se va embarando conforme va secando en el transcurso de esas 10 horas, que digo 10 horas, pero porque las pasa sobradísimamente. Por favor, ducharos, ducharos, no me seáis todo guarretes, y hay que ducharse todos los días. Bueno, pues nada, una fragancia de verdad que la entiendo más, no es tan juvenil, Esta es una fragancia, también vuelvo a repetir, madura, como he dicho en otros vídeos anteriores, vuelvo a repetir porque lo he dicho en otros vídeos, no porque lo diga en este ahora, pero efectivamente es una fragancia plenamente madura, no es nada juvenil, y aquí tenemos una fragancia que sí, vale para las noches, y aprovecho ya con la miniatura con la boca abierta. ¡Ah! Esto es una tontería de YouTube, que fijaros los vídeos con la peña que hay con la boca abierta. Es una salvajada. Bueno, y últimamente lo voy a decir mucho. Señores míos, nocturna 100%. A morir. Y sobre todo y ante todo, si os lo ponéis por la mañana o por la tarde y tal, que sea en invierno con muchísimo frío, ¿vale? Esto en verano emborracha y atosiga y no sirve para cualquier persona, Le estoy cogiendo del revés el nombre, pues se ve Terroni por aquí, pero el Orto Parisi está por aquí. Entonces, mucho ojito con esto, porque es muy invasiva y donde entras se queda, ¿vale? Y se queda por horas. No es una bestialidad lo que estoy diciendo. Como entre alguien que te llegue por la mañana, que efectivamente pues hace unas 2 horas que se la ha echado, te entra a ver, tienes la visita, y se queda el aroma todo el día. Esto para unas cosas está bien, para otras cosas, sobre todo para el tema de los negocios, no está tan bien. Porque que se quede tu aroma impregnado todo el tiempo puede hasta incluso generar rechazo. Entonces, ojito, cuidado con ella. Por eso digo que por la noche es una gran triunfadora. No es versátil, porque ya lo estoy diciendo yo ya de principio, pero de verdad esto es auténticamente un monstruito salvaje. Señoras y señores, que poquitas cosas más vais a tener cumplidos, pues no lo sé, depende, Depende, porque tiene unas características muy peculiares esta Terroni. Entonces, yo de momento tengo que ser franco, no he tenido halagos, pero sí que me han preguntado, oye, ¿qué llevas puesto? Y a mí, cuando me dicen, oye, ¿qué llevas puesto? Pero no me dicen, oye, qué rico hueles, ya me mosquea. Pero sí que me han preguntado qué llevaba puesto, Así que sopesarlo. Bueno, ya sabéis que los tapones, evidentemente, en la parte superior, pues llevan pues sus dibujitos y sus cosas, que son de plástico, están muy bien, y que los precios están comedidos. Vuelvo a repetir, no son grandes precios, y yo creo que esto, de verdad, para el altísimo rendimiento que tienen, son merecedores de un aplauso muy grande, y que yo me beba un trago de agua, porque me estoy quedando hasta sin saliva y me atranco cuando hablo. Señoras y señores, que me marcho ya. Muchas gracias a todos por estar aquí, y os digo una cosa muy bonita en alemán, y es sí, que sí, auf Wiedersehen. Pero antes, recordad suscribiros, darle a like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales, que me voy ya. Hasta luego. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.
got